Ya, los unitarios son los que hemos visto menos. Pero igual, por supuesto que se los voy a preguntar. ¿Se acuerdan? Pregunta para todos. ¿Se acuerdan qué es cada uno de estos? ¿Estamos claros? ¿Qué es un operador unitario? ¿Qué es un operador autoadjunto? ¿Se acuerdan todos? ¿Qué decía el teorema de Gram-Schmidt? A ver, ¿qué es un operador unitario? Recuerdo. A ver si estamos todos claros. ¿Qué era un operador unitario? Espero su respuesta. Me acuerdo que uno tomaba el producto interno, como de la transformación de ambos vectores en el espacio, en un espacio, no me acuerdo en cuál era, creo que el de llegada, ¿Ya? y eso tenía que ser igual a los vectores, el producto interno de los vectores en el conjunto de partida con el producto interno del de partida. No me acuerdo qué era eso. A ver, espera, no entendí. Voy a tratar de anotar lo que me... ¿Ya tenía ahí el producto interno de qué? Ya, dos vectores V y W, La BW. ese producto interno es del espacio V. Claro, del de partida, sí. Y ¿Ya? eso tiene que ser igual a ambos vectores evaluados en la transformación T. Ah, así como TDB con TW. Eso, T de V y TW. Y el producto interno es TW. Eso. Claro. Ya, esta cosa, esta es la definición de una transformación que preserva el producto interno. Ya, esto es preservar. Esto es preservar el producto interno. ¿Cachai? Porque es que precisamente tú evaluáis el T en B, T en W y es como que se mantiene, pues se mantiene con las preimágenes y las imágenes. Ya, eso es la definición de lo que preserva una transformación, el producto interno. Ya, pero no es lo que estoy preguntando. ¿Qué es un operador unitario? Pregunta abierta para todos. ¿Qué es un operador unitario? Hagamos memoria. Básicamente era el que preservaba los productos internos. O sea, no tenía, no tenía ninguna otra definición más que yo me acuerde. Sí, sí la tiene. Claro que yes, claro que yes. Mira, existen las transformaciones que preservan el producto interno. ¿Ya? Ese es un tipo de transformaciones. La otra es el operador adjunto, por ejemplo, que era tenía el T y escribía el T estrella, que era el que aparecía. Estaban los autoadjuntos que cumplían cierta propiedad, estaban los normales que cumplían cierta propiedad, y los unitarios son los que cumplen también una cierta propiedad. Son, son transformaciones lineales, de hecho son endomorfismos que cumplen algo. Y no es esto, no es precisamente esto. Que operados con el adjunto da el neutro. ¿Sí? Da ¿cómo se llama? La identidad. Eso. Y eso es. ¿Ya? Un operador unitario, si tú tienes un espacio vectorial y tienes un endomorfismo acá, endomorfismo, ¿ya? Esta cuestión se dice unitario. Recordemos que un operador unitario es un operador que cuando tú lo compones con su adjunto, U compuesto con el U estrella, te da la identidad. ¿Ya? En otras palabras, es que el U estrella es el U inverso. Y estas cosas son, esto es sinónimo, esto sí, solo sí es un sinónimo. Que el U estrella es exactamente el U a la menos 1. ¿Ya? Eso era un operador unitario. Esa es la definición. Ahora, bien, estos operadores también vimos propiedades que tenían, po. Algunas cosillas.
Y por ejemplo, también usted puede considerar las matrices unitarias, ¿ya? Las matrices unitarias, las matrices que hacen esta gracia, que la traspuesta conjugada es precisamente su inversa, ¿ya? También existían las matrices unitarias, recuerde eso. Es importante. De hecho, las matrices unitarias formaban un grupo, incluso, que se llama el UN, ¿ya? Haga un poquito de memoria al respecto. Existe el grupo que se llama el grupo unitario. En fin. Ya, ahora si le pregunto entonces qué otra cosa, ¿qué es un operador autoadjunto? ¿Qué es un operador autoadjunto? El T era igual al T estrella. Eso, muy bien. ¿Y el operador normal? ¿Qué era un operador normal? Ahí no me acuerdo. Calmado. Ya ese es el último operador que les voy a preguntar. Traten de hacer memoria todos, ¿qué era un operador normal? Bueno, voy a escribir lo que era el autoadjunto por mientras. ¿Ya? El autoadjunto era cuando se cumplía que T era igual a T estrella. ¿Ya? Que el adjunto coincide con el mismo logo, por eso se llama autoadjunto. El nombre te lo dice en realidad. Oye, una consulta. En el adjunto, ¿uno hasta dónde puede suponer lo que puede hacer? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Porque, por ejemplo, dentro de la tarea estaba el de la derivada, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo suponer que es capaz de hacer el T estrella? Por ejemplo, yo suponer decir ya, por ejemplo, el operador, ¿cachai? Es T invariante, parece que se decía. Yo Ya. podría suponer de que el T estrella también es T invariante. Ah, es una buena pregunta. Mira, de hecho, es una muy buena pregunta. Ya, primera cosa. Recordemos algo básico, y básico me refiero como a basal, algo desde la base. Si tú tenías un T, imagínate, bueno, más atrás. De nuevo, tiene un espacio vectorial cualquiera, un K espacio vectorial, ¿ya? Y tomas un endomorfismo en ese espacio vectorial T, ¿ya? Este va a ser mi endomorfismo. Recordemos que de acá podíamos definir el T estrella, ¿ya? De acá existe el T estrella, que también es un... No, calma. Existe el T estrella, que el T estrella es una transformación que también va del B en B. Primera cosa es que si el B era de dimensión infinita, esta existencia no siempre estaba garantizada. ¿Se acuerda? Eso es un detalle no menor, que sabemos está garantizada la existencia del T estrella siempre y cuando el B sea de dimensión finita, ¿ya? En realidad, en todos los casos que hemos visto es de dimensión finita. Entonces existía el T estrella, y de hecho era único, ¿se acuerdan? El T estrella era único también. Existencia y unicidad del T estrella en dimensión finita. Vamos a poner acá dimensión finita, entonces. Ya. Pero en general, este T estrella no siempre existía. En fin. Ahora, este T estrella existía siempre en dimensión finita, y además lo demostramos como teorema, que el T estrella de hecho también era un endomorfismo. ¿Ya? Más aún, es una transformación lineal, ¿se acuerdan? Que va de B en B. Ya, eso está demostrado. Entonces, tú siempre tienes garantizado que el T estrella existe y es una transformación lineal en dimensión finita. Eso es algo como basal. El T estrella siempre cumple eso. Ahora, ¿qué otras cosas cumple el T estrella? Ahí te podés empezar a plantear tú qué preguntas cumple. O sea, qué cosas cumple como pregunta, por ejemplo. Lo que me acabáis de preguntar. ¿Qué otras cosas será que cumple el T estrella? ¿Y qué otras cosas no? Ya hemos visto varias propiedades del T estrella. Hemos visto, por ejemplo, cosas que tienen que ver con
¿cómo se llaman esto? Los vectores propios, los valores propios, ¿ya? Por ejemplo, algo tiene que decir el T estrella. Esto es una muy buena pregunta. Si tú tienes un subespacio del B, ¿ya? Recordemos que los subespacios podían ser T invariantes. ¿Qué significaba eso? El T W, por ejemplo, iba a estar contenido en el W, ¿no? Es O en el B. exactamente. Que la imagen de T en W sigue siendo dentro del W. ¿Ya? Eso era un espacio T invariante. El nombre te lo dice, pues T invariante, porque queda invariante por T. Recordemos que, por ejemplo, los espacios, un ejemplo muy importante de espacios T invariantes eran los espacios propios, ¿cierto? Generados por los vectores propios. Esos eran T invariantes. Ya, entonces la pregunta es la siguiente. Si tenía un espacio T invariante, ¿será que el W es T estrella invariante, quizás? Pregunta para todos. Es una muy buena pregunta, en realidad. O quizás no es el W el T invariante, pero quizás sí es su complemento ortogonal, este estrella invariante. Ya, yo lo dejo ahí como pregunta para que usted se la ingenie y trate de responderla, quizás no ahora, pero busque la respuesta después de la clase, ¿ya? Quizás las dos cosas son verdaderas, quizás son falsas. Si es que es falso, sería bacán tener algún contraejemplo. Y también estaría bacán como preguntarte qué otras propiedades tiene el T estrella. Hemos visto, por ejemplo, otra cosa que voy a recordar. Hemos visto que esta cosa de la estrellita tenía propiedades interesantes que eran, por ejemplo, que si tú tomabas un T más otra transformación T más U estrella, el T más U estrella, recordemos que era como que se separaba así naturalmente como T estrella más U estrella. ¿Ya? Eso era una propiedad bien interesante de la estrellita, ¿no? Del adjunto. También pasaba con la composición, ¿se acuerdan? Pero con la composición se daban vueltas. Y también pasaba con los escalares, pero salían conjugados, ¿cierto? Todo eso lo vimos en algún momento. ¿Alguna otra cosa que podamos recordar del T estrella? También vimos, por ejemplo, voy a borrar esto. También hemos visto, por ejemplo, que si tú tomas el T estrella y lo vuelves a hacer la estrellita otra vez, eso te daba el T. ¿Sí? Eso te daba el T original. Y esa es una pregunta, o sea, en realidad, todas estas propiedades, por ejemplo, la otra, alfa veces T, todo esto estrella, es alfa conjugado estrella, T. Esas propiedades de la estrellita yo se las dejé como ejercicio. ¿Ya? Y es un ejercicio que podría preguntárselo en la prueba porque no es difícil de hacer. Entonces, eso, para que trate de hacerlo usted, ahí tiene más ejercicios para hacer. De las cosas que yo le he dejado en clase sin resolver. Podría sacar material de ahí también, pues, para la prueba, por ejemplo. Ya recordemos entonces que el doble adjunto, la doble estrellita, me devolvió el original. Eso. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? A mí, yo al menos no tengo muy claro
el tema sobre el idempotente, porque lo busqué ¿Ya? y no me quedó claro. A ver, no sé si lo que voy a decir, no sé si responde tu pregunta, pero voy a tratar de responderlo. Ya, por definición, una matriz o un endomorfismo se dice idempotente. Lo mismo pasa con las matrices. Es idempotente si el t cuadrado es igual al mismo t. ¿Cachai? Por eso, idempotente, el nombre te dice que es como idem. Idem es como mismo, ¿cierto? Es como misma potencia. Es como precisamente porque cuando tú empezáis a hacer un t, tomáis un t idempotente, después miráis su potencia t cuadrada, es el mismo t. Y luego el t al cubo es el mismo t. Y el t elevado a 4 también. Y el t elevado a 5 también. Y todas las potencias del t son todas el mismo t. Por eso se llama idempotente, porque todas las potencias son el mismo. Esa es la definición. Yo no sé si eso responde a tu pregunta o querías preguntarme algo más. No, o sea, es que cuando lo vi, lo leí como de esa misma manera, cuando lo habíamos definido como con un phi, parece, la otra vez. ¿Ya? Pero no, yo creo que es suficiente. Debería bastarme como para poder seguir, ¿no? Sí, Porque sí, todo el rato. más allá de eso, en realidad no hay más. Lo que sí quiero recordarles es que hay un ejemplo que vimos, que es un ejemplo súper importante de una función, de una transformación idempotente. Ejemplo de una transformación idempotente. ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿Qué ejemplo hemos visto de transformaciones idempotentes? A ver qué se acuerdan. O díganme alguna cualquiera. Ya esto es como lluvia de ideas, así como pa. Recuerden así como pa. ¿Algún ejemplo de transformación idempotente? Lo más fácil que se le venga a la mente nomás, po. O el kernel, si se quiere. Digamos, te toma un elemento, lo tira al neutro, y si lo volví a aplicar, te tira el neutro al neutro, por así decirlo. Ah, ya. Ya, ese es de hecho un buen ejemplo, mira. Pero habría que precisar esa idea. Eh, Onda, tenía una transformación T que va de B en B. Y si tú miráis esta otra transformación, le voy a poner S. ¿Ya? S es otra transformación que va a ser la T, pero cuyo dominio ha sido restringido al kernel. ¿Ya? Entonces es una transformación que va del kernel en B. Y esta transformación es idempotente. ¿Sí? Porque el T de algo que ya estaba en el kernel. A ver, no, calmado. No, pues no es idempotente. No, no, no. Esto es una buena. Interesante. No, esta transformación no es idempotente, es nilpotente, que es otra cosa. Ya que también la hemos mencionado en algún momento, pero es otra cosa. Sí, me confundí un poco yo igual. ¿Se acuerdan que una transformación, qué era una transformación nilpotente? Eso iba a preguntar. Es que eso es de la clase 16 parece, po, y creo que no está en YouTube. Ya. Bueno, pero igual son conceptos que si no se acuerdan me preguntan nomás, pues, pero es que son conceptos que, ¿cómo decirlo? No son como propios del curso, sino que son como tangenciales al curso, ¿cachai? Como por eso yo no me he dedicado a trabajarlo así como realmente trabajar con cuestiones idempotentes ni potentes, porque son nombres que aparecen nomás. Ya recordemos entonces, recuerdo que era algo nilpotente. T es nilpotente si existe un K natural
tal que el t elevado acá es la transformación nula, ¿ya? Que alguna de las potencias te devuelva el cero. Eso era una transformación nilpotente. Y asimismo existen las matrices nilpotentes, pues también. Incluso yo le voy a dar un ejemplo de una matriz nilpotente. Le voy a dar un ejemplo de una matriz nilpotente, que es un ejemplo súper sencillo. Y esta, 0, 1, 0, 0. Esta cuestión es nilpotente, se lo aseguro. Recuerdo que además, esto es importante, no se le puede olvidar nunca, del álgebra lineal hay algo que es una moraleja súper, súper importante, que es trascendente al álgebra lineal. Lo que voy a decir ahora es como la gran moraleja del álgebra lineal 1, que es que las transformaciones lineales y las matrices son lo mismo. Ya eso no se le puede olvidar, es súper importante. Las transformaciones lineales y las matrices son lo mismo. Bien, son lo mismo. Entonces, si tú tienes una matriz nilpotente, puedes encontrar una transformación nilpotente. Y si tienes una transformación nilpotente, puedes encontrar una matriz nilpotente. Porque son dos lenguajes para la misma cosa. Las matrices son súper importantes por eso. Bueno, vuelvo a la pregunta de antes, pues que me den un ejemplo de una transformación que sea idempotente. La matriz de identidad. La identidad, claro. Pues. La identidad sí que es idempotente todo el rato. Borremos aquí. Y la transformación identidad también. Pues. Entonces, ejemplo idempotente. La identidad. La identidad es una transformación idempotente, sí, porque la identidad al cuadrado es la misma identidad, ¿cierto? Muy bien, otro ejemplo, a ver, piense usted otro ejemplo que se le ocurra. ¿Algún otro ejemplo que se ocurra? ¿Algún otro ejemplo? No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ah? Bueno, no escuché. Piensen lo más fácil posible, por ejemplo, la matriz nula, pues la transformación nula. La transformación nula, claro que es idempotente. Pues. Porque el 0 al cuadrado es 0. Pues. Y también es nilpotente, además. Esa cuestión es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Idempotente y nilpotente también. Ya. Bueno, y les recuerdo que hay otro ejemplo que es súper, súper, súper importante de acuerdo a la materia que estamos viendo, que no se le puede olvidar que esta función que voy a escribir es un ejemplo de idempotente que es súper importante, que es la proyección ortogonal. ¿Te acuerdas? Las proyecciones ortogonales, que las denotábamos con la letra E, eran transformaciones lineales idempotentes. Siempre, ¿vale?
no se le puede olvidar eso, son transformaciones lineales idempotentes. Porque la proyección de la proyección es la misma proyección original, pues no podéis, es como proyectar dos veces la misma, en realidad te deja tal cual como lo hiciste al principio. ¿Ya? No se le olvide entonces eso. Entonces vamos a remarcar aquí, esta sí que es importante. La proyección ortogonal es idempotente. Ya. Borro todo. Borro todo, borro todo. Ya, ¿alguna otra pregunta antes de yo irme en la volada con otro tema? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Algo? Me acuerdo cuando había hablado de esto de isometría, digamos, se me olvidó qué era, no sé si se puede decirlo de Ya. nuevo. Claro. Que era una isometría. Mira, el nombre te lo dice, de hecho. Ya, insisto que traten de acordarse los nombres porque te dicen algo así. Excepto cuando te hablan de un operador normal, porque normal, ¿qué significa normal? El nombre es súper extraño. Pero, por ejemplo, autoadjunto, el nombre te dice qué significa. Como, unitario, igual te da una cierta noción por algunas cosas que vimos. Isometría, el nombre te lo dices, isometría, misma métrica, ¿cierto? Misma métrica, igual métrica. ¿En qué sentido decíamos que una cosa era una isometría? Cuando una transformación es isometría, si cuando tú tenías lo siguiente, tenías una transformación que va de B en B, o sea, no, perdón, en un W, vamos a decir que va en otro W. ¿Ya? Tiene una transformación que va de un B a un W. Imagínate que este espacio tiene su propio producto interno, ya un producto interno V, y este W tiene otro producto interno, que es el producto interno W. Entonces lo voy a anotar así. Tiene su propio producto interno. Ya. Entonces tenía una transformación que va de un espacio de producto interno en otro espacio con su propio producto interno. Ya. ¿Qué era una isometría? El nombre te dice que una isometría es una transformación que preserva la métrica. ¿Qué era la métrica? Recordemos que cuando tú tenías un producto interno, lo voy a escribir con otro color. Cuando tú tenías un producto interno, un PI, si tú tenías un producto interno, podíais definir lo que llamábamos una norma, ¿cierto? ¿Ya? Podíais definir lo que llamamos una norma. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenéis el producto interno entre el B y el W, eso teníamos bien definido un producto interno. La norma la definimos como la raíz cuadrada de B con B, ¿sí? Eso es una norma. Y cuando tú tienes una norma, lo que anotábamos así, con doble barrita, ¿no? Cuando tú tenías una norma, podías definir una métrica. Lo que se llama, en otras palabras, sinónimo, se le llama una distancia. Una métrica. ¿Cómo se define una métrica dada una norma? Como la resta. Lo definíamos así. La distancia del vector B con el vector W es la norma de la resta entre ambos. ¿Bien? Eso te daba una métrica. Y una métrica, recordemos que es una métrica. Una métrica es una manera de medir qué tan lejos están las cosas de otras. ¿Sí? Eso es una métrica. Entonces, en un espacio vectorial que tenga un producto interno, tú siempre puedes medir qué tan lejos están las cosas una de otras. Y eso es súper extraño porque, por ejemplo, si tú te planteas en las matrices
tú puedes medir qué tan lejos están las matrices unas de las otras. Porque las matrices tienen producto interno, y si tienen producto interno, tienen norma, y si tienen norma, tienen métrica. ¿Ya? Por ejemplo, los polinomios. También podéis medir qué tan lejos están los polinomios unos del otro. Las funciones continuas, porque existen métricas ahí. Bien, entonces, una isometría es una transformación lineal que preserva la métrica. ¿Ya? Es decir, que cumple algo muy parecido a lo que vimos cuando preserva el producto interno. Que era que en una isometría así... Ay, mal el plumón. La distancia generada por el producto interno W, que es esta, es la resta de la norma, de acuerdo al producto interno del espacio de llegada, de T de B con T de W, es la misma distancia de partida con las preimágenes. Para todo B, para todo W. Eso es una isometría, ¿ya? Es una transformación que preserva la métrica. ¿Ven? Entonces, importante porque tú tenés un producto interno, tenés la norma y tenés la métrica. Que los tres van de la manito en esta situación. Entonces, hemos hablado, por ejemplo, antes, de transformaciones que preservan el producto interno. Y así también podía ser el análogo de transformaciones que preservan la norma. O transformaciones que preservan la métrica. Y esas son las isometrías. ¿Bien? Eso es una isometría. ¿Ya? ¿Te queda más claro entonces lo que es una isometría? Sí, así que mejor. Abajo cuando sale la norma de B menos W, Sí. eso vendría a ser la raíz del producto interno de B menos W con B menos W, ¿no? Sí, precisamente, sí. Ya, vale. Que eso a veces me da un poco de problema y no estaba seguro si era eso. Ya, está bien. No hay Ya, problema. vale. Incluso les recuerdo además que vimos algunas propiedades que tienen las transformaciones que preservan producto interno. Hemos visto que, por ejemplo, que son inyectivas. Y algunas otras cositas más. ¿Se acuerdan? Las transformaciones que preservan producto interno. Tenían propiedades que son re fáciles de demostrar en todo caso. Y así mismo yo podría como preguntar qué propiedades tienen las isometrías. Pero bueno, en realidad las isometrías son materia de otro curso, de lo que se llaman espacios métricos. ¿Ya? Porque el tema es que tú podías estudiar como un mundo propio los espacios con producto interno, que es lo que hemos estado haciendo nosotros. También podía hacer todo un curso de los espacios con normas, lo que se llaman los espacios normados. Y también puede ser todo un curso de los espacios que tienen métrica, que se llaman espacios métricos. Entonces, podría ser como el estudio de las tres cosas por separado. Entonces, lo que es una isometría realmente vive en este mundo de los espacios métricos. Y por eso en realidad no lo he querido mencionar así como tan a fondo, pero aparece porque las cosas que preservan producto interno, que eso sí que nos compete a nosotros, necesariamente son isometrías. Eso. Una duda de concepto. Cuando estaba haciendo el trabajo me surgió. De todas maneras la hice suponiendo otra cosa. Cuando uno tiene el proceso Gram-Schmidt, ¿cierto? Lo que uno obtiene es una base ortogonal o ortonormal. No, es ortogonal. Ortogonal, ya. Sí, de ahí tú así un trabajito extra y lo podís normalizar. Y ahí te queda una base ortonormal, ¿cachai? Ya, sí. Pero estaba cachando, el tema que vaya a la norma al cuadrado, eso es para cuando uno trabaja en C, principalmente porque en R como que siento que es lo más inútil del mundo.
No, po, no, eso es independiente, es CIR. Ah, ya. Sí, porque que aparezca una norma al cuadrada es por... A ver, eso tiene que ver con el tema de las proyecciones ortogonales, que si tú revisas la fórmula, aparecía Sí, una sí, norma al cuadrado. yo estaba, como que lo miraba harto y yo decía, pero ¿por qué está? O sea, siempre lo he ocupado así. Ya, De hecho, desde que conozco esta cuestión, siempre ha estado así. Pero no ya. me había hecho la pregunta de que en realidad no va mucho al caso, como que no lo, acá ni siquiera lo hago. No la uso, Ya. simplemente coloco los coeficientes al cuadrado y con eso basta. Pasa que la norma es la raíz cuadrada del producto interno, entonces si tú pones Sí, norma al cuadrada, esa en medio desaparece y eso es súper conveniente, po. claro. Sí, eso es súper conveniente. ¿Qué iba a decir también? Se me fue. Sí, lo que iba a decir es que es importante además, esto es una observación que yo les dije, pero que en realidad es más que una observación, que es como la idea moral de Gram-Schmidt, de dónde salió Gram-Schmidt, esa fórmula. Aparece de trabajar precisamente con las proyecciones ortogonales, ¿sí? Lo que está detrás de Gram-Schmidt son naturalmente las proyecciones ortogonales, ya eso no... Esa idea, por lo menos que ese concepto tiene que quedarle claro. Por eso es que en la fórmula aparecen algo muy parecido a cuando estudiamos la fórmula de la proyección ortogonal. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo con eso. Ya, dos cosas. Primero, de lo que me escribieron la semana pasada con respecto a esto de la semana en pausa, eh, llegué a la conclusión de que las clases van a ser más cortas, ¿ya? Porque quizás en mucha materia en poco tiempo, así que mejor. Las clases van a durar entonces menos de 1 hora y media, o 1 hora y cuarto, o 1 hora derechamente, ¿ya? Eso, primera cosa. Entonces todavía nos queda un ratito, pero no queda mucho de la clase. Y segunda cosa que les quiero mencionar es algo que se llaman los espacios de Hilbert. ¿Lo han escuchado eso? Vagamente. Espacios de Hilbert. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Pero es como irse en la volada en realidad. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Los espacios de Hilbert. Tú lo mencionaste en una clase, parece. De más que sí. He escuchado, pero ¿qué es? No tengo idea. Ya. Bueno, se los voy a presentar porque tiene que ver con la materia que estamos viendo, ¿ya? Un espacio de Hilbert es como, ¿cómo decirlo? Es como, tú tomas un espacio con producto interno, que es lo que estamos estudiando en este curso, tomas un espacio vectorial con producto interno y como que, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, es como que lo lleváis al límite, una cosa así. Bueno, un espacio de Hilbert es lo siguiente, es un espacio vectorial, ya que plumón más malo, es un espacio vectorial, V, un K espacio vectorial, que tiene producto interno, ¿ya? Un espacio vectorial con producto interno y que cumple una propiedad súper importante, que es completo. No completo así como un italiano con mayo. No sé si han escuchado lo que es un espacio completo. Quizás no. Escuchar un poco más, no como tal completo, pero sí sobre completitud. Por ¿Ya? ejemplo, los reales, ¿cierto? Sí, tiene que ver con eso, justamente.
sí. Tiene que ver con eso. Un espacio completo por lo que tengo acá. ¿Ya? Así que, o sea, esto es de análisis real, por lo que tenga escrito ahí. Sí, sí, Dice que un espacio métrico es completo ya. si toda sucesión de Cauchy es convergente Sí, en eso el es. espacio. Sí, precisamente. ¿Pero eso lo entiende lo Sí. que significa? Sí, porque esa es la materia que estamos viendo. De hecho, tenemos pruebas de esto, Ah, así ya, que buenísimo. ya estamos, Súper. cachamos algo. Ya, buenísimo. No te cae mi análisis. Pasa que en los espacios de Hilbert, estas cosas están inmersas en un área que se llama análisis funcional, que es la combinación del álgebra lineal que estamos viendo en este curso con el análisis. Se mezclan. Ahí en esa teoría se mezclan y es súper lindo. Acá aparecen todas las cosas del álgebra lineal, todas las cosas del análisis y hartas cosas de topología. Es como una super rama, así como súper bacán. Entonces, mezcláis lo que hemos visto de espacios vectoriales con producto interno y se mezcla con la completitud, que es una noción topológica del análisis. ¿Ya? Completitud es como la idea de que, claro, todas las sucesiones de Cauchy convergen. Por ejemplo, Q no es completo. Ya, Q no es completo. ¿Por qué Q no es completo? Porque podéis producir sucesiones de números racionales que converjan a irracionales, ¿cierto? Entonces se te escapan. ¿Ya? Todas las sucesiones en un espacio completo, como son los reales, todas las sucesiones de los números reales convergen a números reales. O derechamente no convergen a ningún lado también, ¿no? Pero las sucesiones convergentes de números racionales no necesariamente te da un número racional. Ese es un espacio que no es completo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tenías un producto interno, como hemos visto, tú tienes una norma. Y si tienes una norma, tienes una métrica. Y cuando tienes una métrica, cuando lo que acabamos de ver, cuando tú tienes una métrica, puedes hablar de completitud, porque con una métrica podías hablar de sucesiones. ¿Sí? De la misma manera como se habla de sucesiones de los números reales, con límites, para todo epsilon existe delta, etcétera. Lo mismo se puede hacer. Cuando tú tienes un producto interno, siempre puedes hacer ese estudio, el estudio del análisis. Y si tú haces ese estudio y le pides que el espacio además sea completo, eso es lo que se llama un espacio de Hilbert. ¿Bien? Entonces, completo con lo que llamamos la norma inducida por el producto interno. ¿Ya? Ok, entonces este concepto en realidad remite a la mezcla. Esta cuestión mezcla análisis con álgebra. ¿Ya? Se mezclan los dos mundos y convergen aquí en los espacios de Hilbert. Y hay otros espacios que también tienen mucha similitud que se llaman espacios de Banach, que a lo mejor también lo he escuchado por ahí. ¿Por qué le menciono esto? Porque si es que en algún punto de la carrera, yo no sé, no conozco Sumaya, pero en algún punto de la carrera estudian estas cosas, así como a fondo, van a volver a todo lo que estamos hablando en el curso de ahora, con operadores normales, con adjuntos, con autoadjuntos, vuelve a salir todo lo mismo. Pero ya no en espacios vectoriales de dimensión finita, sino en dimensión infinita. Y en infinita aparecen un montón de cosas más, po. Ya un montón de otras cosas que aquí no aparecen. Y por ejemplo, todo lo que hemos visto ahora de los espacios vectoriales de dimensión finita, como son las matrices, como son los K a la n, como son los polinomios, todo eso realmente son espacios de Hilbert, ya porque sí que son completos. Pero ya en dimensión infinita, eso es el caso súper interesante. Ya que hay espacios de Hilbert que no son completos. O sea, que sí son completos, pero de dimensión infinita, y que son los llamados espacios LP. Hay unas cosas que se llaman espacios LP, que en algún momento se los van a comentar, que son espacios vectoriales de dimensión infinita. Súper importante, de hecho. Bueno, eso, solo quería mostrarle que
si tú sigues ahondando en este tema de álgebra lineal y lo mezcláis con análisis, hay todo un área que trabaja con eso y es súper, súper importante, súper usada, porque esto de los espacios de Hilbert y de Banach se ocupa en caleta de lugares de física y de química, modelación matemática, caleta, así. Caleta, caleta, caleta. La fórmula del calor, la ecuaciones termodinámicas, sí, ecuaciones diferenciales parciales, hay un montón de cosas que tienen que ver con estos espacios de Hilbert. Bueno, eso nomás quería comentarles. No creo que pueda hablarles más que esto en realidad, con las herramientas que tenemos, así que solo eso, para que los conozcan. Y eso, pues, chiquillos. Si es que tienen alguna otra pregunta, me dicen nomás. Si no, vamos a quedar aquí. Yo estoy ok. Ya. Sí, Ay, no, día, no. ¿hasta qué hora se puede enviar la tarea? Mientras sea el día de hoy, está bien. Ah, ya, bueno. Sí, Que me faltan terminar dos. sí, dale. Ya, pues entonces nos vemos el miércoles. Vale, Gonzalo, nos vemos. Cuídense, chau. Chao, chao. Chau, chau.